Muy buenas tardes a todas y a todos una vez más. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Patria a la presentación del libro Con ternura venceremos, historia, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan. Nos acompañan durante este encuentro sus autores, la diputada nacional Claudia Vernaza y Damián Lambusta, las organizaciones de los chicos del pueblo y legisladores nacionales, algunos de ellos integrantes de la Comisión Bicameral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero como los libros están para ser leídos, le doy también la bienvenida a Rita Cortese y la invito a que nos sumerja en sus páginas. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor enorme presentar el libro de Claudia y de Damián. Este libro tan hermoso que tiene por título, lo repetimos, Con ternura venceremos, historia, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan. El libro está escrito por Claudia Vernaza y por Damián Lambusta. Comienza con estas palabras. Queremos acercarles una historia, dicen ellos, de catacumbas y subsuelos de la patria. Una historia poco visitada, una historia invisible. Esta es la historia y el presente de los chicos y chicas de este pueblo, quienes juntos con las personas y organizaciones que los abrazaron, habitan su territorio, dan vida a sus comunidades. Es también la historia y el mapa de sus convicciones, de los derechos conquistados, de las luchas de este tiempo. Es la historia del dolor y la alegría. Es la historia de la ternura. Como integrantes de las organizaciones de las chiques del pueblo, nos tomamos un respiro en la acción para que esta memoria siga viva. Esperamos con estas líneas sumarnos al esfuerzo de militantes de la niñez que desde sus páginas y redes han asumido a lo largo de las últimas décadas este mismo desafío. Y en el capítulo cuarto, dedicado a la niñez y adolescencia y la recuperación democrática, nos encontramos con la historia de Mara y sus hermanos y hermanas de vida de la provincia de Córdoba. Es una historia realmente conmovedora. Juana y Elena se criaron y conocieron en Villa Dolores. Elena tenía un buen pasar. Podría decirse que la esperaba una vida sin privaciones, siempre y cuando siguiera los mandatos, casarse, tener hijos, obedecer. Juan le peleaba a la vida desde sus miles de oficios. Cuando se encontraron, la militancia por el regreso del viejo general inauguró un amor a primera vista. Los aviones presagiaban el retorno del líder, reuniones cada vez más frecuentes, panfletos, discusiones, paredes blanqueadas, con cal gritaban, Perón vuelve. Cuando Elena Gómez y Juan Macías se mudaron al barrio 9 de Julio, la casa fue unidad básica, editorial, negocio familiar, nido. Pero Villa Dolores pertenecía a Marubens Calvet. Las familias se desarmaban a golpe de pobreza, también a tiros, porque el dueño de sus vidas no se andaba con chiquitas. Cuando los vínculos familiares ya no podían sostenerse, los chicos eran trasladados a institutos de menores de la capital cordobesa. Y no volvían. Jamás volvían. En esta ciudad, con dueño, los hermanos Norma, Mara y Ramón iban a ser internados en un instituto. Pero alguien recordó a Juan y Elena que los recibieron en su casa. Después llegaron José, Ramona y Alberto. También Jorge, con su papá y su mamá en la cárcel. Había que buscarle destino, y Juan y Elena lo recibieron.
A fines de los 60, 7 pibes que llenaban de ruidos el patio y las habitaciones, criaban gallinas, juntaban leña, ayudaban a vender enciclopedias. Elena gobernaba ese mundo desde la cocina, atenta a los deberes escolares, a la fiebre y a las pesadillas. Pero con la dictadura las cosas se complicaron. Juan y Elena estaban marcados. A Jorge, el último que había llegado, lo mandaron a un instituto en Córdoba. Y Jorge recuerda, un amigo es lo que mejor que te puede pasar ahí. Yo tuve un amigo, un mejor amigo. Un día los pibes lo agarraron del cuello. Se lo apretaron hasta dejarlo sin aire. Yo lo vi morir. Yo vi al celador escribir que fue un accidente. ¿Y yo qué podía hacer? Tenía 11 años. A los pocos meses, los hermanos José, Ramona y Alberto corrieron la misma suerte. Ramón, Norma y Mara pudieron quedarse, caprichos de la burocracia. Mara cuidó de Elena y de Juan hasta su muerte. En el año 2019, con la partida de Juan, la casa quedó sin nombre. Hoy, los chicos de Villa Dolores siguen siendo trasladados a institutos de menores de la capital. Pero este año Mara reunió a sus hermanos de crianza bajo la parra del patio familiar. Ella, la pequeñita, les contó su idea. Vamos a abrir la casa de nuevo. Juan y Elena no están, pero el nido es mandato. Mara, Norma y Hernán, el hijo de Norma, están reabriendo la casa para que los chicos y chicas de Villa Dolores no tengan que emprender el viaje de los condenados. La casa se llama como la familia que conformaron. Miles de raíces. Esta historia es realmente magnífica, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecer a Mara por regalarnos esta historia, ¿no? Y luego dice acá, los chicos y las chicas del pueblo se levantan 3 banderas históricas. Ellos son nuestros hijos. El hambre es un crimen. Con ternura venceremos. Y entonces, para sellar este lema, estas consignas tan magníficas, bueno, los autores eligen nada menos que a Wisława Szymborska, una poeta polaca, ganadora del Premio Nobel en el año 1996, con un poema que se llama Vietnam. Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué me mordiste el dedo cordial? No sé. ¿Sabés que no te vamos a hacer nada? No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra. Tenés que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. Gracias, Claudia, y gracias al autor. Magnífico todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita, por tu lectura. Muy emocionante.
realmente. Y en tu voz, Rita, se escucha maravilloso. Gracias. No, Muchas gracias a ustedes porque me permiten acceder a esto que es realmente conmovedor y a veces uno cree que conocen tantas cosas, ¿no? Que uno conoce tantas cosas y conoce bastante poquitas, porque esto es un mundo maravilloso que hablan. Así que bueno, el mayor de los éxitos con el libro en el sentido más profundo del término. Te están escribiendo, Rita, en el chat y te dicen hermoso, maravilloso, conmovedor, emocionante. Gracias, compañera, qué belleza, gracias. Qué bellas palabras, gracias, Rita. Gracias enormes, Rita, inolvidable momento. Ahora quiero darle la bienvenida a Dani Badenes, es un compañero nuestro, editor de la histórica revista La Pulseada, publicación de la obra del padre Cajade, obviamente parte integrante de las organizaciones de los chicos del pueblo. Y esta tarde Dani dialogará no solo con los autores del libro, con Claudia y Damián, sino también con los protagonistas de este libro, que son los referentes que están aquí presentes de las organizaciones de los chicos del pueblo y con los legisladores nacionales que nos acompañan. Hola Dani, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, hermoso un momento de encuentro. Ya es difícil seguir después de Rita. Vamos a intentar estar a la altura. La idea que conversábamos cuando me invitaron, y aprovecho para agradecer la invitación porque la verdad que es un enorme gusto y fue un placer leer el libro, que recordamos su título, Con ternura venceremos, historia, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan. La idea del encuentro de hoy, de este rato que vamos a compartir, era hacerle una entrevista a los autores, les autores de esta historia en construcción, de esta historia que necesitaba ser contada, que durante mucho tiempo necesitó ser contada y que quizás sus protagonistas no tuvieron tiempo porque siempre hubo otras prioridades. Son protagonistas que han atendido muchas urgencias, que han atendido muchas necesidades. Es una historia que necesita ser contada y que es a su vez inabarcable, que Claudia y que Damián encararon a partir de distintas señales y de distintas pistas, y por eso es un libro, lo van a ver, lo vamos a ir recorriendo a lo largo de esta tarde, un libro que tiene una invitación a seguir siendo escrito, es una invitación a todas y todos a seguir escribiéndolo, y yo creo que esa invitación no es mera retórica. Digo, hay un mail a donde escribir, y yo me imagino que dentro de algún tiempo nos encontraremos a conocer la segunda versión, la tercera edición ampliada, la cuarta edición de esta tan rica historia de un movimiento social que ha sido muy rico en su historia, muy necesario y quizás muy poco contado. Y este libro de algún modo nos hace un aporte de recuerdos para el futuro. Y acá estoy parafraseando a Alberto Morlachetti, que en su momento decía, y lo recuperan en el libro, habrá que llenar el futuro de recuerdos de cuando en este país ser niño fue un privilegio, ser trabajador fue un derecho y ser anciano fue una bendición. Bueno, también tenemos que llenarnos de recuerdos de la lucha que fue y de la lucha que es para el futuro que vendrá, ¿no? Y este libro lo hace muy bien, y en esta presentación nos parecía que era buena idea hablar con los autores. Yo fui invitado como entrevistador, pero cuando decimos hablar con los autores es hablar con los autores del libro y también con los autores de la historia que se cuenta. Vamos a hablar entonces a lo largo de esta tarde con las y los protagonistas. Voy a arrancar, por supuesto, con Claudia y con Damián, pero después voy a ir invitándolos con distintas preguntas a muchos y muchas de quienes están aquí. Sabemos que a la noche juega Argentina, no vamos somos muchísimos para hablar todos, vamos a tratar de ser lo más representativos posible. Vamos a seguir leyendo el chat también, donde hay muchos saludos, hay muchísima gente dentro de la sala y también mucha gente siguiéndonos desde el Facebook del Patria. Así que es un gran encuentro, imaginémonos un fogón, una sala llena. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Claudia es, ¿por qué escribieron este libro?
Bueno, tal como vos dijiste, bueno, en primer lugar, muy agradecida a todos los que están y a Rita por su lectura, pero justamente en la voz de Rita yo pensaba cuántos libretos, cuántas novelas, cuántos folletines, cuántas series de televisión faltan con la historia de este territorio. Y en particular con la historia de las organizaciones de la infancia. Y entonces cuando nos pusimos a escribir este libro con Damián, pensamos que la historia que había que contar era la historia de las organizaciones de infancia que surgieron con la democracia, sobre todo a partir de lo que fue el que se conoció como fenómeno de los chicos de la calle, que escandalizaba en los canales de televisión, pero que también daba lugar al surgimiento de historias que no se conocían unas con otras en todo Gran Buenos Aires y en todo el país, como la Casa Pelota de Trapo de Alberto Morlachetti, la Casa de Cajade, dos maestros de Berazategui, Quique y Claudia, de la cual formé parte, que abrieron su casa en el sur de Berazategui, la historia de Margarita y de Delia con los jardines, una cantidad de casas, el padre Elviel Moreno, Teresa Rodas en Moreno, Juan Bonengels en Villa Ballester, una historia que después dio lugar a esa enorme explosión política, de voces políticas por la infancia, que fue el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Ese fue el porqué inicial, porque teníamos retazos de esta historia en la agencia Pelota de Trapo, en algunos blogs, en el libro de Pablo Morosi, El Santo de los Pibes, ¿no? El Santo de los Chicos de la Calle, la historia de Carlos Cajade, pero eran retazos y queríamos colaborar. Pero después hay otro porqué que surgió en el camino, que fue porque la infancia de este continente no ha sido contada. Entonces creímos necesario que los argentinos y argentinas que militamos estos temas conociéramos la historia de meninos y meninas de Rúa, la historia de los movimientos de niños trabajadores del Perú, de Bolivia, de Paraguay, que conociéramos cómo criaban y crían a las infancias los pueblos originarios, qué pasó con los chicos y las chicas en el periodo de emancipación, en el periodo de la Organización Nacional, cómo concibió a la niñez la República Conservadora, cuándo surgen los institutos de menores y por qué el higienismo eligió ese formato tan cruel y terrible del cual todavía no nos podemos desprender. Entonces, hay un porqué que surgió después, escribimos este libro, porque las infancias no fueron contadas en este país de la manera al menos que queríamos contarla desde nuestro punto de vista. Y en todas esas trayectorias que recuperan a nivel latinoamericano y con muchísima profundidad en esa historia reciente de la Argentina, es una reconstrucción muy documentada. Uno se encuentra un montón de links para seguir viendo entrevistas, para encontrar otros textos y demás, y sin embargo la escritura es muy llana y con muchas licencias poéticas, digo, no es un libro académico. Por eso les quería preguntar, y le pregunto esto a Damián, quizás no para quién lo escribieron, que a veces uno escribe un libro sin pensar para quién lo escribió, pero ahora que el libro lo tienen, ¿quién quisieran que lo lea? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, arrancar, primero me tomo también la licencia para agradecer a tantos compañeros y compañeras de organizaciones que están, al Instituto Patria, bueno, y a Claudia también por abrir caminos y convidar. Bueno, en realidad es como decías, Dani, no sé si en algún momento pensamos cuando empezamos el libro a quién iba a estar dirigido, y creo que fue parte de esa riqueza que tiene el libro, da cuenta también de los territorios que vamos recorriendo los autores y también los compañeros y las compañeras con los que compartimos el camino. Por eso también tiene algo que puede tener la rigurosidad que el día de mañana se puede utilizar para una investigación académica, pero también puede ser material de formación para educadores y educadoras de nuestras organizaciones, y también material para dar debates en la agenda legislativa, como le toca hoy a Claudia estar dándolo, digamos. Creo que va a ser un material que va a circular por todos esos espacios, pero me parece, y uno quisiera, en realidad, que el libro circule también entre las organizaciones, más allá de las organizaciones de niñez también, que es otro desafío, empezar a contagiar a otros actores políticos de esto que nosotros tratamos de sintetizar, de resumir, de sistematizar en este libro, porque creo que una fortaleza quizás que se pudo generar desde el movimiento en los 80 y en los inicios fue ese cruce con otros actores políticos, como fueron centrales sindicales, e incluso con otras experiencias de América Latina. Me parece que hoy estamos de vuelta haciendo este esfuerzo para
para poner a la niñez en agenda otra vez y eso, y que la visión comunitaria, la crianza comunitaria, que es la que tratamos de transmitir en el libro, bueno, se pueda empezar por lo menos a pensar de qué se trata, a entender. A veces uno da por sentado un montón de cuestiones que tiene que ver con el método de trabajo, que es el que sintetizamos en el título, con ternura venceremos, y a veces hay que explicar qué significa trabajar desde ese método, a qué otros métodos se diferencia. Así que, bueno, un poco la idea del libro va por ahí y ojalá que veremos también dónde termina teniendo repercusiones. Ojalá que sean muchas. Ojalá que tenga muchas lecturas entre quienes estamos acá, y acá yo imagino mucha gente que no está hoy acá, pero que ojalá reciba el libro y conozca qué son los chicos del pueblo, qué son las organizaciones, y que no nacieron ayer, ni nacieron en el 2001, que tienen mucha historia. Entre quienes estamos acá, indudablemente algo que va a apasionar es esa búsqueda de raíces, ¿no? Y el libro tiene mucho de hurgar en la historia. Una de las lecturas que hizo Rita al principio muestra ese rastreo de experiencias lejanas, experiencias como las de Juan Mejía y Elena Gómez, escriben ustedes, son muy difíciles de rastrear, pero sabemos que hubo muchos Juan y muchas Elenas, protagonistas de innumerables propuestas de cuidado y de abrigo. Y hay un quiebre, por supuesto, en el golpe de 76, y luego una apertura. Yo, digamos, más allá de esas raíces más lejanas, el libro es un libro que, les cuento, ahí ya en el chat circuló el link. Yo los invito y las invito a que lo descarguen y lo vayan viendo a medida que conversamos, para invitarlos a ver algunas páginas también. No vamos a compartir pantalla porque es lindo vernos las caras. El libro se mete de lleno en los 80. En uno de los primeros capítulos nos mete de lleno en los 80, esa década tan poco relatada aún, ¿no? Algunos lo llamaron la década perdida. ¿Acaso los 80 sean la década perdida como objeto de estudio, de narración? La hemos narrado todavía poco, y es un tiempo tan rico, ¿no? Porque tenemos, bueno, las tomas de tierras, las primeras radios comunitarias, el origen del movimiento de los encuentros de mujeres, y por supuesto el origen de los chicos del pueblo. Y tenemos más continuidad con los 70 de la que habitualmente narramos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si ya descargaron el libro, yo los invito y las invito a que vayan al capítulo 6, si no me equivoco. Yo digo que tengan el libro y no lo tengo en otra pantallita. Capítulo que pone en foco los tiempos de la recuperación democrática. Recién Claudia decía, ahí estaba Alberto Morlachetti iniciando Pelota de Trapo, Claudia y Quique con Lugar del Sol en el 86, el mismo año se inicia El Hogar de la Madre 3 veces admirable, el año siguiente Pantalón Cortito, y todo eso va confluyendo en un movimiento. Y en ese sentido, y para recuperar esa riqueza de esos años, quería traer la primera voz de un protagonista, además de los autores del libro, que hay que decir, son protagonistas de la historia que cuentan, irnos a Berazategui en 1986 y preguntarle a Quique Spinetta por esos primeros años donde se combinan el impacto económico de la dictadura, de ese genocidio planificado, de esa miseria planificada, ese genocidio económico, y el clima cultural de la democracia que empezaba a volver a organizarnos, ¿no? Y cómo se empezó a producir eso, cómo se cruzaban también las militancias previas, y cómo llegamos en el 87 a tener un movimiento nacional de los chicos del pueblo. Quique, ¿estás por ahí? No te veo en la pantallita, pero sé que estás. Estoy. ¿Me ven en la pantallita? Te vemos, ahí está. Hola, Dani, qué gusto hablar con vos, Dani. Y hola a todos, compañeros y compañeras. Amplia tu pregunta, Daniel. Y eso que te dijimos que tenés 2 minutos. Bueno, nada, veníamos de los 70, de los milicos, veníamos del 74 con pleno empleo, y después de los milicos, no solo con 30.000 desaparecidos, una clase dirigente, sino con todas las industrias fundidas, la gente sin laburo y los pibes sin familia. Así que cuando pudimos sacar a los milicos, después de la dolorosa guerra de Malvinas y de otros compañeros fallecidos para sacarlos, vino el reverdecer de la democracia con muchísima esperanza, pero con muchísimo dolor, porque la gente sin laburo y los pibes en la calle.
Así que nosotros no podíamos mirar para otro lado. Berazategui era una ciudad dormitorio, había fundido la Peugeot, la Ñafa, que era la fábrica más grande textil de Latinoamérica. Así que duro, nosotros éramos maestros en un barrio muy humilde. Ya en el 83 yo era director de la Casa del Niño de Berazategui y nos manejamos con los pibes con asambleas, escuchando a los pibes. Y había unos cuantos pibes que venían a la Casa del Niño que dormían en el retiro. Así que nada, estaba todo bien, pero me miraron a los ojos y me dijeron, Quique, no tengo dónde vivir, y yo quisiera vivir con vos, y con Claudia. Y así que nada, una cosa trajo la otra. Porque son hijos nuestros, son hijos del pueblo. Uno tiene esa memoria que decía Alberto, de que los únicos privilegiados eran los pibes, y que nuestro desafío era poblar de recuerdos el futuro, de recuerdos de infancias felices, porque la infancia es hoy, no hay un mañana. Entonces, lo que nos pasó a nosotros, le pasó a un montón de gente. Somos un pueblo solidario, y un montón de enormes compañeros. Hablar de Alberto Morlachetti es un prócer, un prócer que tenía muy claro cómo construir infancias en Argentina. Y un recuerdo enorme de Vita, y un desafío de no pasar la vida al pedo. Así que nada, nos fuimos juntando con Cajade, con Alberto, en esta mesa donde estoy apoyado, en donde hemos compartido con más de 1000 pibes la vida y el pan, otra costumbre de chicos del pueblo, compartir el pan, pero con los cuales convivimos. En esta mesa escribimos el acta de constitución de los Y chicos había del pueblo. historias previas, ¿no? Porque yo decía lo de los 70, estoy pensando ahora en la parroquia de las Victorias, ¿no? Digo, había conexiones previas que los unían. Pero obvio, nosotros formábamos parte con Claudia y con Carlitos Cajade, era seminarista ahí, con Rubén Capitaño, con Bengochea, con Néstor Buzo, con un montón de gente, era un grupo parroquial enorme, era una comunidad hermosa, que también fue desmantelada por los militares con 9 desaparecidos, entre ellos mi papá, Néstor Buzo, bueno, infinidad de compañeros dirigentes que solo buscaban un mundo mejor. Esto hay que decirlo. Digamos, a los que estaban preocupados socialmente, los persiguieron como a ratas. La verdad que fue muy duro ese momento. Nosotros teníamos 17, 18 años, y bueno, seguimos laburando con los pibes. Sí, pero nuestra formación y la de muchos tuvo que ver con la Iglesia del Tercer Mundo. Vos fíjate que en esta primera acta firma Farinello, Cajade, Jorge Novak, el padre Elvio Metone, había Gesaine nos acompañaba, de Nevares también. Veníamos como de una primavera de que otra patria era posible y otro país más justo era posible. Gracias, Quique. La verdad que leer esos momentos, esas escenas, si tienen ya el libro abierto, los invito a ir a la página 43. Recién hablábamos del acta de septiembre del 87 que funda el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Hay otro hito en la historia del movimiento, que es el Congreso de los Chicos de la Calle, el 26 de noviembre de 1988, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo. Digo, ya en ese momento, el momento de Ubaldini, hay una mirada y una alianza con el sindicalismo, ¿no? Que después tendrá la fuerza que tiene en los 90 en ese ser parte de la central de los trabajadores de la Argentina. Miren esas fotos, miren ese folleto de los chicos y las chicas de las organizaciones debatiendo sus problemas junto a los educadores y a los referentes gremiales. Aparece una consigna que es ellos son nuestros hijos. Dice también ahí, construyamos con ellos, desde ellos. Digo, esa idea, a mí una de las cosas que me encantó leer del libro, y esto lo voy a decir desde el lugar generacional, que en parte comparto con Damián, yo creo que, por ejemplo, yo vuelvo al acta, que en esa mesa que tiene Quique ahí se firmó,
ese acta que escriben y que firman el 30 de septiembre de 1987, vayan un poco más atrás en las páginas del libro, está reproducida entre la página 39 y la 42. Vayan mirándola. Yo creo que a mucha gente se la mostramos y es un texto, digo, la lucidez y la potencia de ese texto, uno dice, está escrito en el 2005. No, es septiembre de 1987. Y dice, por ejemplo, en uno de los puntos, creemos en los chicos como sujetos históricos, participantes activos de su formación. No creemos en la niñez como una etapa menor de la vida de las personas, sino como una enriquecedora posibilidad presente de ser feliz. Y por eso, a la hora de hablar de protagonistas y de hablar de esos años también, Claudia ayer nos sugería, por ejemplo, hablar también con aquellos que fueron niños y niñas en esos 80 y en esos primeros 90, y le quería preguntar, por esa misma historia, por ese mismo origen de los niños del pueblo, a otra persona que veo por ahí en otra pantallita, que es Agustina Iafola. ¿Qué fue para vos en ese momento el movimiento de los chicos del pueblo, Agus? Hola, bueno, hola a todos y a todas. Primero agradecerle, bueno, a Claudia, referente, ¿no?, de la construcción de políticas por y para la infancia, y además referente de quienes hoy estamos arrancando también el camino de apuesta y de lucha de las organizaciones de los chicos del pueblo, y a Dami, que bueno, es un compañero al que quiero mucho, y además que lo tengo muy cerquita también, porque bueno, caminamos juntos construyendo día a día en el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, que es la organización de la que hoy formamos parte. Bueno, nada, agradecerles porque me parece que el libro, digamos, nos permite como, nada, poner un poquito en pausa el tiempo, ¿no? Y recorrer nuestra historia y nuestro presente, ¿no? Y el de las experiencias que hoy llevamos adelante con los pibas y las pibas de nuestras organizaciones. Y retomando, bueno, un poco esta pregunta, Dani, mi historia, digamos, o sea, yo como muchos jóvenes que hoy llevamos adelante la tarea cotidiana de nuestras organizaciones, nuestros hogares convivenciales, casitas de día, comedores, merenderos, buenos clubes de barrio, radios comunitarias, nos fuimos, nuestra infancia fue transitando por esas organizaciones, particularmente me crié en el hogar del Padre Cajade desde el año 86, estuve viviendo ahí desde el año 86 hasta el 2003, y bueno, yo siempre digo, ¿no?, que quienes transitamos por estas organizaciones que abrazan, estas organizaciones comunitarias y que hoy construimos con los pibes desde ahí, nos fuimos formando un poco, ¿no?, en las respuestas comunitarias que hoy ensayamos, y nada, tanto, digamos, la construcción del movimiento le dio una fuerza a esas respuestas que veníamos construyendo en distintos lugares del país, y, digamos, transformó esas apuestas en lucha, ¿no?, que es la lucha que hoy nos del presente, de nuestras infancias y nuestras juventudes. Yo, digamos, siempre pienso, ¿no?, en cómo uno fue formándose, ¿no?, cómo eso fue escuela, ¿no?, como esa comunidad, como esa organización comunitaria, como esa organización de comunidades, como el movimiento fue escuela para muchos de nosotros, ¿no? Uno desde muy chiquita aprendió, o sea, por ejemplo, a defender, ¿no?, su organización cuando intentaban encasillarla en categorías que para nada a uno la representaban, digamos. Aprendió la potencia del vínculo, del afecto, digamos, desde hacerle un lugar en la pieza de uno a un pibe, en lo más íntimo de la vida de uno, ¿no?, cuando un pibe nuevo ingresaba al hogar. Aprendió, digamos, que la transformación ahí es mutua, ¿no? Aprendió mucho del dolor, pero también de la alegría, ¿no? Esa que uno siente ahora, que todos los que estamos y trabajamos en organizaciones de niñez, sentimos cuando en esa apuesta mutua con el pibe, ¿no? El pibe se engancha a la vida y lo engancha a uno, ¿no?, ahí a la vida. Y también aprendió que esa apuesta, cuando se comparte, cuando se contagia, toma toda su potencia, ¿no?, porque empieza a ser un proyecto colectivo, y que además es parte de una lucha mucho más amplia, que tiene que ver con pensar, digamos, la infancia de otra manera, ¿no?, con luchar por los derechos de los pibes, y no son experiencias aisladas. Yo creo que un poco todo eso implicó el movimiento, que en ese momento uno era chico y no
no dimensionaba muchas cosas, no tenía palabras, ¿no? Ahora cuando uno lee el libro es como un poco un flash, porque va encontrando muchas palabras que nada, que uno no las podía, viste, no entraban en ningún lado. Así que nada, para mí, digamos, fue eso, y es esto, es hoy también nuestra historia, y construye, digamos, nuestra identidad, desde dónde queremos laburar con los pibes y hacia dónde vamos, ¿no? Y seguir repensándonos, obviamente. Clarísimo, y en ese desde dónde laburar y en esas consignas que vuelven, ¿no? Y que vuelven cada vez con mayor madurez, y digo, cuando uno se planta frente al Estado, por ejemplo, no hay, digo, y con los distintos momentos del Estado, con los momentos del Estado más aliado, con momentos de profunda resistencia, hay 30 años de historia, hay 40 años de historia en esos diálogos. Menciono esto porque el libro está atravesado por la pregunta por el Estado también, ¿no? La relación de las organizaciones sociales con el Estado, siempre tensa, pero necesaria, indispensable para construir un país con infancia, como decía Carlitos Cajade. Hay un primer momento interesante en esa recuperación que se da en los 80, un poco, bueno, primero con el paso de Alberto Molachetti por el área de niñez de la gobernación de Armendáriz, pero sobre todo durante la gobernación de Antonio Cafiero, la veíamos por ahí, a Ana Cafiero conectada también en este encuentro donde ya somos más de 250 personas. Digo, algún día en esa historia de hitos de encuentros del movimiento también tendremos que decir, una vez nos juntamos por Zoom a la presentación de un libro que empezaba a contar esta historia. La gobernación de Cafiero decía, en ese momento se crean los programas de pequeños hogares y unidades de desarrollo infantil. Claudia de Amena escriben, comenzaba así una etapa en la que el patronato era cuestionado no solo desde la práctica de las organizaciones comunitarias, sino desde el propio Estado. Y fue una lucha muy larga, muy larga. Y en esa lucha hay distintos hitos, y uno en el libro va encontrando, bueno, mencionamos ya varios, pero el encuentro del 89 en las instalaciones de la JB de Gonet, ya con distintos referentes latinoamericanos, ahí el sacerdote Alberto Vázquez, de Uruguay, Alejandro Kusianovich de Perú, Ramiro Ludueño y Amigo de Brasil. Bueno, hay un siguiente encuentro donde participa Jean Bertrand Aristide, que luego será el presidente de la hoy tan sufrida República de Haití. Los encuentros del 90, del 92 en la casa de ejercicio del cura Brochero, y ahí, digo, con Quique aparecía esa iglesia que sí queremos, y veo ahí a varios amigos que son parte de ella en el chat saludando, y pensaba ayer se cumplieron 20 años de la muerte de Novak, y lo que implica el rol de esa iglesia popular en los distintos momentos de resistencia, ¿no? Digo, a principios de los 80 acompañando los ayunos de madres, a principios de los 90 acompañando a los chicos del pueblo. Y en esos 90 se va forjando también con el movimiento la resistencia a las políticas neoliberales. El movimiento acuña y lo cuentan muy bien Damián y Claudia en este libro, dos consignas que son claves para la historia del movimiento todavía hoy. Con ternura venceremos, que es el título de este libro, y el hambre es un crimen. El hambre es un crimen es la bandera que se lleva, por ejemplo, en esa gran marcha del 2001, hay una generación, y ahí sí nos reconocemos en una misma generación muchos de los que estamos acá, que nos encontramos con la política, que nacimos en la política en ese 2001. Bueno, la Pulseada es un poco hija de la marcha del 2001, la marcha de los chicos del pueblo, y para recordar esas marchas, para recordar no solo las consignas, sino también todas esas caminatas, todas esas discusiones, todas esas encuentros, queríamos darle la voz también a Susana Gómez de Pantalón Cortito, que seguro tiene alguna anécdota, alguna reflexión para hacernos sentir caminar esa marcha. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Hola Susana, se escucha perfectamente. Bueno, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias Claudia, gracias Damián por haber hecho esto que de alguna manera, bueno, representa tanto nuestro sentimiento y lo que nosotros hemos vivido por aquellos años, que fue muy, muy valioso y muy importante.
Nosotros con Palito también veníamos de la militancia de los 70, pero nosotros queríamos ser militantes políticos, pero nos agarró el tsunami neoliberal y ahí estaban los pibes. Y bueno, y los pibes empezaron a llegar y nosotros no sabíamos mucho de pibes. Yo siempre digo que andábamos como a tientas, sin saber bien cómo hacerlo, y lo hacíamos. Por eso creo que este tema de la ternura y del amor es fundamental, porque no sabíamos cómo hacerlo, pero lo hacíamos con amor y lo hacíamos desde la ternura, como podíamos, ante tanto desamparo, ante tanta familia destruida. Mientras el país era una fiesta, los pibes que antes venían a hacer apoyo escolar ya no se volvían a las casas y entonces tenían que quedarse en la nuestra. O a veces teníamos que ir a buscar a algún pibe del barrio. Bueno, y así fue surgiendo Pantalón Cortito sin que nosotros supiéramos nada y tampoco sabíamos que había otros hogares en algunos otros lugares. Nosotros decíamos, utilizábamos la metáfora del arca de Noé o de la nave de los locos. Y decíamos, bueno, se van subiendo todos acá porque que se vayan subiendo. Y bueno, y así se fueron subiendo, pero nosotros soñábamos con esto de que los chicos fueran protagonistas también de la resistencia a ese modelo, porque a ellos les estaba haciendo mierda la vida. Entonces, nosotros sentíamos que ellos también tenían que ser protagonistas. Fue ahí cuando nos conocemos con los compañeros de Chicos del Pueblo, del movimiento, que ahí estaba, que había arrancado con Quique, con Alberto, con el cura Cajade. Y bueno, como nosotros utilizábamos las bicicletas para salir a hacer campamentos con los pibes, y teníamos una casilla rodante, y los llevábamos a pescar, y un día se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no vamos por todo el país con los pibes bicicleteando y denunciando esto que está pasando, denunciando el hambre, denunciando este genocidio que se está produciendo de nuestros pibes? Y bueno, se lo dijimos a Alberto Morlachetti, me acuerdo, allá en la CTA, en la calle Belgrano, y a él le encantó, y enseguida dijo, bueno, vamos a hablarlo con el Tano de Genaro, y bueno, lo habló, enseguida, como era Alberto, enseguida lo repensó, y fue donde surge la marcha que hicimos con las bicicletas desde la Carpa Blanca, o desde Buenos Aires, o desde Rosario a la Carpa Blanca. Es decir, primero fuimos a Rosario al Monumento de la Bandera, y después terminamos con nuestros pibes, terminamos en la Carpa Blanca. Inolvidable para nuestros pibes, inolvidable. Hoy los chicos siguen contando anécdotas de aquella travesía, y bueno, un recuerdo para mi hijo Gonzalo, que ahora es el presidente de Pantalón Cortito y que recién salía de una meningitis cuando se fue a la bicicleteada desde el Monumento a la Bandera hasta la Carpa Blanca. Bueno, eso es lo que puedo contar hoy y compartirlo desde mi corazón con todos ustedes, que bueno, muchísimas gracias. Fue muy emocionante esto y es muy emocionante escucharlos a todos. Gracias, Susana. Gracias por compartirlo, y así digo, también te encontramos en el libro, y como tu testimonio, como el de muchos otros y otras protagonistas, uno va reconstruyendo y sintiendo de vuelta ese movimiento y esas marchas y esos debates, y con la riqueza que tuvieron esos debates, ¿no? Digo, ahí yo recién hablaba de Novak y me recordaban, Roberto Pineda mencionaba que mañana se cumplen 44 años también del fallecimiento de Monseñor Ponce de León, pero el libro también da cuenta de que en el movimiento está la doctrina social de la Iglesia, está el peronismo, está la izquierda, están las experiencias del socialismo real, están los pueblos originarios, y hay una fuerza de encontrar esa diversidad que siempre fue, que siempre construyó saber, y
y en el sentido de no solo reconstruir qué fue pasando, sino también darnos elementos teóricos, darnos pistas para pensarnos políticamente, y no solo desde el país, sino también desde una perspectiva latinoamericana. Le quería preguntar a Damián cómo pensaron esto, porque les cuento, digo, si leen el libro van a volver a caminar la marcha de los chicos del pueblo, pero también van a leer a Simón Bolívar, a José Martí, a Rodolfo Kusch, a Mariátegui, y eso también es el libro Con ternura venceremos. ¿Por qué lo pensaron así? Un poco lo que atraviesa, digamos, también el libro es esta búsqueda a través de la historia de esta matriz latinoamericana, del pueblo nuestroamericano, por construir su futuro. Entonces, por eso arranca, digamos, con su presente y su futuro. Por eso arranca, digamos, con esta frase de Simón Rodríguez, ¿no? Inventamos o erramos. Y a partir de ahí empezamos a retomar parte, digamos, del legado, de la historia, de quienes pensaron junto al pueblo, nuevas formas, digamos, la creatividad está presente todo el tiempo. Después lo retomamos con Martí cuando da ese ejemplo, esa frase dice, hagamos nuestro propio vino y si es de plátano y sale agrio, bueno, es nuestro vino. Como todo el tiempo, incluso también con la frase de Carlitos Cajá, esa que dice, resulta que el mundo no está terminado, entonces hay que seguir construyéndolo del amor. Bueno, me parece que un poco el esfuerzo que hicimos con Claudia tiene que ver con recuperar en el tiempo, en la historia que nos tocó vivir, esa matriz, digamos, de pensamiento, pero también de un pensamiento que se construye en la acción, digamos, de los pueblos. No citamos a cualquiera, ¿no?, que se puso a escribir sobre nada, sino intelectuales que pusieron, digamos, en papel eso que se iba construyendo, digamos, en el proceso eso de independencia, por ejemplo, de los pueblos de Nuestroamérica, y todo lo que siguió después es recuperación, digamos, de ese. Por eso después también vamos en lo nacional a Rodolfo Kusch, y también la tomamos Evita, porque más allá de su acción social y política, tiene, digamos, pasajes, digamos, de la historia en los que sintetizan frases que son muy, muy contundentes, lo que pensamos y lo que buscamos. Y ahí me parece que se hace ese cruce entre diferentes experiencias y también de recorridos militantes, que es también el otro cruce que se da en el libro, de experiencias y de la mochilita con la que va llegando cada uno. Ahí hay un cruce también generacional entre quienes comenzaron el movimiento y los que llegamos post-2001 con nuestra militancia más contra el neoliberalismo. Bueno, eso está ahí, esa amalgama de recorridos, me parece que fue un poco el intento que hicimos con Clau de poder plasmar ahí. Cuando decías matrices de pensamiento, se me venía a la cabeza ese hermoso libro de Alcira Argumedo, a quien perdimos este año, que es Los silencios y las voces en América Latina, donde Alcira, recuperando la historia, otra historia de larga data, que fue la historia de las cátedras nacionales, también a fines de los años 60, donde participó un compañero como Horacio González, a quien despedimos hace poco también. Alcira, a principios de los 90, en estos mismos momentos que hablábamos de los chicos del pueblo, escribe ese libro donde dice, con la idea de matrices de pensamiento, la necesidad de recuperar la potencialidad teórica de saberes no académicos, de saberes nacidos de las luchas populares. Y un poco es el mismo camino que transita este libro, ¿no? El libro da cuenta, por ejemplo, cómo en el accionar cotidiano de las organizaciones populares que trabajan con la niñez se construyó pedagogía. La experiencia construyó pedagogía. Las comunidades, dicen Claudia y Damián, despliegan en territorio pedagogías creativas, propias, situadas, que no responden a ninguna clasificación. Si tuviésemos que ponerle una etiqueta, sería difícil. Y lo que nos hace el libro es sumergirnos en esa visión comunitaria de la crianza. Y ahí los invito, si tienen el PDF abierto, a meterse en el capítulo 7 de las pedagogías alternativas y sus referencias históricas, y también las pedagogías del presente. Esta idea tan fuerte, ¿no?, de que la crianza excede con creces a la pareja procreadora. La crianza es algo comunitario. Y para hablar de esa concepción de crianza comunitaria, para pensar esa concepción comunitaria, alguien que veíamos también ahí presente es José Luis Arana, de la Casita de los Pibes, a quien lo invitamos también a hacer una reflexión sobre esta forma de construir pedagogía en la acción. ¿Estás por ahí, José Luis?
Ahí no sabía cómo entrar. Sí, indudablemente el mensaje central, creo yo, es ellos son nuestros hijos. Es decir, esa concepción comunitaria de que los hijos son hijos del pueblo, no rompiendo de alguna manera la visión hegemónica hoy del capitalismo que plantea la individualidad y alrededor de la individualidad a la familia nuclear. En contra de eso, Chico del Pueblo retoma lo que acá se decía, de alguna manera ese sueño por un mundo mejor que recoge en este movimiento nuestro las raíces de aquellos sueños de la década del 70, que pensaba también que no solo que era posible un mundo mejor, los que alcanzamos a vivir la década del 70 pensábamos que era inevitable, absolutamente inevitable que se venía un mundo mejor. Y eso yo siempre lo destaco en los jóvenes que hoy pertenecen a las organizaciones de Chicos del Pueblo, que hoy no existe esa inevitabilidad y sin embargo la militancia continúa de la misma manera. Y ¿desde dónde? Bueno, desde los más pobres, retomando, sí, la Iglesia del Tercer Mundo, también las visiones de izquierda, y desde los más pobres, los niños, son los más vulnerables, los que más nos necesitan. Y ahí es donde el concepto de comunidad es central, no solo para la crianza, sino para la construcción de un modelo de sociedad diferente. De alguna manera, ese sentido comunitario que nosotros reivindicamos es todavía un desafío inmenso, inmenso. Porque si bien el patronato de alguna manera fue, no diría superado, pero se ha avanzado con las legislaciones nacionales y provinciales que ponen de alguna manera, sacan de la discrecionalidad del sistema judicial algunos temas, sin embargo, siguen habiendo institutos, sigue pensándose que las experiencias convivenciales que acá se están rescatando son provisorias, porque no, dentro del rompecabezas legislativo no se le ha dado lugar a la respuesta comunitaria como debiera. Y sobre todo cuando hablamos de la crianza de niños, la respuesta comunitaria es la principal. Ninguno de nosotros, todos nosotros podemos afirmar que hemos necesitado un lugar de pertenencia, un lugar de amor, un lugar de ternura, un lugar de acompañamiento, y ese es el principal derecho de los pibes. Ese es el principal derecho que todavía sigue siendo vulnerado y que de alguna manera este libro colabora en romper con estas ideas del patronato que siguen estando vivas y que de alguna manera nos invitan a unirnos a esta lucha. En algún momento del libro, Claudia y Damián escriben: el patronato se hace presente ya no como ley, sino como práctica y como cultura, ¿no? Y eso es la vida cotidiana de estas luchas, porque quienes desmontan, quienes trabajan para desmontar esa cultura del patronato cotidianamente son las organizaciones sociales, es la comunidad organizada. Son todas estas experiencias que están ahí saludando. No daría abasto de nombrar, y veo que aparece la agrupación de Isauro Arancibia, y recién estaba una orquesta. Y esto, digo, también lo menciono porque esa es la diversidad de experiencias que aparecen en el libro. Esas pedagogías del presente se dan no solo en los 80 hablábamos de esos hogares convivenciales que en distintos puntos, y a veces sin conocerse, yo hice énfasis en que se conocían de trayectorias previas, pero muchos sin conocerse empiezan para atender a esa urgencia, a esa necesidad, a formar hogares convivenciales. Pero después hay una enorme multiplicación de experiencias capilares, de pequeñas, grandes, medianas iniciativas que son ya no respuestas convivenciales, sino respuestas de acompañamiento, dicen Claudia y Damián en el libro, que se multiplican a lo ancho y a lo largo del país en distintas formas: clubes deportivos, orquestas, decía recién, ligas, grupos parroquiales, murgas, casas del niño, casas de los bebés, distintos programas, radios, jardines comunitarios, y sobre esas respuestas que nacen del territorio queríamos sumar la voz de Margarita Palacio, que me dicen que está por ahí, es una de las pantallitas que yo no veo, pero quiero escuchar la voz. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Gracias, Dani. Bueno, saludos a todos, y digamos un poco remontándonos también a la historia, digamos, nos encontramos ahí para
principios del 83, cuando volvemos a un barrio que habíamos por distintos motivos abandonado, volvemos a un barrio, que es el barrio de José León Suárez, partido de General San Martín, y vemos que la gente del barrio había sufrido, era una parte de propietarios muy humildes y otra parte una gran villa de emergencia, ¿no? José León Suárez es un área bastante humilde dentro del partido de General San Martín y tiene mucha pobreza y también muchas organizaciones que luchan contra todo esto, ¿no? En aquella oportunidad nos reunimos, un grupo de exmaestros, vecinos, punteros populares, peronistas, algunos que quedaban no tenían temor, curas del tercer mundo. Nos juntamos todos en un grupo que se llamó el Encuentro Quechua Guaraní, y con ese grupo comenzamos a pensar cómo podíamos hacer para romper ese mutismo que ese barrio tenía por el pánico que le había generado la dictadura militar y por tantos desaparecidos que tenía ese territorio. Para romper ese silencio, para cortarlo, para generar cadenas de comunicación, pensamos entonces en armar este grupo, que una de las medidas más importantes que tomó en un primer momento fue la creación de un centro de comunicación popular que se llamó Renaciendo, y que los vecinos votaban, ¿no? Y tenía el lema: un barrio unido para crecer juntos. No había cruce de calle, las casas se caían, estaban en... Bueno, todos ustedes saben lo que significa toda esta cuestión de los barrios de emergencia con 90.000 carencias, más todos los padecimientos, porque como era la zona norte, había muchos obreros del ferrocarril, porque Boulogne está ahí nomás, es una de las centrales, y muchos también trabajadores del frigorífico que está ahí por la Panamericana, y obreros de la Ford también. Entonces habían tenido muchas consecuencias y muchas detenciones y de desapariciones. Logramos comenzar a que la gente pierda el temor, a que la gente se comience a unir, a que la gente comience a expresar lo que sentía. Nosotros felices, porque con esta herramienta de comunicación sentíamos que el barrio volvía a vivir, que el barrio volvía a tener sueños, volvía de a poco a construir una esperanza, digamos, ¿no? Y resulta que en el interín se junta un grupo de madres de la zona del asfalto, porque plantean que no pueden costearse un jardín, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a reunir, también habíamos hecho cursos en Centro de Comunicación Educativo La Crujía, tomando contacto con toda la experiencia de comunicación latinoamericana, bueno, muchísimas cosas de esas, y finalmente creamos la radio comunitaria FM Reconquista en el año 1988, que ya tiene 33 años de estar en el aire. Todo esto nos fue llevando, ¿no? Nos fue llevando de alguna manera a que el grupo motor que estaba trabajando en la revista Renaciendo, que estaba trabajando caminando el barrio, que estaba trabajando para hablar casa por casa con todos los vecinos, que embarazadas iban y el vecino le decía: ¿qué haces vos acá? ¿Por qué no te vas? Porque estaba todo ese machismo, digamos, del interior y de acá también, digamos. Entonces, ¿Cómo todas estas mujeres que eran luchadoras, eran leonas, eran guerreras, tenían que soportar tanta discriminación y se la pasaban pateando y caminando el barro para promover y potenciar el desarrollo local? Y las mujeres tenían familia, que vino la crisis económica, y los varones ya no tenían laburo, los que laburaban en las construcciones, y todas las mujeres tuvieron que salir a laburar el servicio doméstico, no tenían otra alternativa. Y entonces los pibes, los hombres estaban ahí, no quiero hacer ninguna discriminación, pero estaban vencidos porque su rol fundamental era el ser el proveedor de algo para la familia, digamos. Y ese rol se había quitado. La mujer tenía que salir, era proveedor, cocinaba, atendía a los pibes, los llevaba a la escuela. Era un lío, tenía una sobrecarga, y además militaba en el territorio, yendo casa por casa, potenciando una cosa, potenciando la otra, escuchando y tratando de resolver la problemática. Por eso decidimos primero crear un jardín de infantes, y en el medio de eso construimos un grupo muy importante que llegó a ser la Asociación de Mujeres La Colmena, que todavía está vigente y con mucha potencia hasta el día de hoy. Y bueno, hicimos ese primer jardín de infantes estatal en el barrio, pero esto generó una demanda tan grande que era imposible no pensar. Y la gente de la villa decía: ¿cómo? ¿Se le hizo un jardín
a la gente del asfalto y la gente de la villa no puede ser. Y nosotras, que éramos un grupo de mujeres así como más como militantes, digamos, nos encontramos en un encuentro con el Consejo Nacional de la Mujer, el primer Consejo Nacional de la Mujer, en la época, digamos, de la democracia, que estaban todas las compañías de la red de jardines hablando de los derechos de los jardines. Y yo decía, pero ¿cómo? Estamos todas mujeres, tenemos que ser revolucionarias, las mujeres, nuestros derechos, y estas están pensando otra vez en los jardines machistas, no lograron entender, y se me armó una revolución ahí adentro de la asociación La Colmena, que nosotras, las de la villa, queremos un jardín. Y así fue. Se construye el jardín de infantes La Colmenita, hoy son 2 jardines de infantes. Es impresionante escucharte, Margarita, porque digo, podemos con ese énfasis, con ese ímpetu, contar la historia de cada una de las organizaciones. Bueno, digo, no vamos a dar abasto en este encuentro y no da abasto el libro tampoco, ¿no? Porque yo decía, hay muchas múltiples respuestas de acompañamiento y en una sola experiencia vos ya nombrás una red comunitaria, un jardín, digo, un montón de iniciativas que surgen de esa organización popular y que se extienden en el tiempo. No vamos a poder hoy escucharlas y escucharlos a todos, cómo se fue construyendo también esa pedagogía del presente que hablan Claudia y Damián en el libro. Queríamos escuchar también casi como representantes del todo, porque veo ahí un montón de caras de compañeros y compañeras que me gustaría escuchar y hablar. Están los compañeros de Casanova en Movimiento, al principio lo escuchamos a Lionel, está también Damián Bravo. Queríamos preguntarles también, porque el libro llega hasta ayer, y entonces hay una pandemia, y queríamos saber también qué pasa con estas respuestas comunitarias en el contexto de una pandemia. ¿Estás ahí, Damián? Aquí estoy. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Una alegría compartir este momento con ustedes. La verdad que compartir nada más y nada menos que la presentación del libro Con Ternura Venceremos, el libro que da cuenta y que cuenta nuestra historia, la historia de tantas casas, de tantos pibes y pibas, de tantas comunidades que nos organizamos y buscamos la manera de transformar nuestras realidades. Es un verdadero orgullo, una verdadera alegría. Gracias, Claudia, gracias, Damián, por haberse tomado el trabajo de poner en palabras y en páginas nuestra labor cotidiana. Bueno, a ver, me decías, ¿cómo es esto de la pandemia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona el método en un contexto de pandemia? Porque nuestro método de trabajo tiene que ver con en la ternura, la presencia, el abrazo, el contacto permanente. Es eso, es el compartir con los pibes y con las pibas en nuestra vida. Es compartir con los pibes y las pibas la merienda, los juegos, los abrazos, las rondas. Eso es para nosotros compartir la vida con ellos. La ternura, yo hoy escuchaba antes que se hablaba justamente de esto, ¿no? Bueno, che, ¿a quién apunta este libro? ¿Es para la academia? ¿No es para la academia? Ojalá que sea para la academia también. Ojalá que sea para todos aquellos que se estén formando profesionalmente para trabajar y acompañar a pibes y a pibas. Porque verdaderamente la ternura para nosotros es un método pedagógico. Es academia, es escuela. La ternura tiene una categoría política, es lo que buscamos darle a la ternura. No es una ternura romántica, melosa, liberal, esa que, no, qué lindo lo que hacen los chicos por los nenes. Justamente, qué maravilloso cómo se transforma la realidad desde el trabajo comunitario, desde el protagonismo de los pibes, desde el abrazo que se construye día a día en cada uno de nuestros espacios, en cada una de nuestras casas, a los pibes y a las pibas. Eso para nosotros es la ternura. La presencia es estar, pero es estar amorosamente, es acompañar el proyecto de vida de cada pibe. Buscamos que los pibes y las pibas sean protagonistas de sus propias vidas y sean protagonistas de la vida en comunidad. Eso es lo que busca nuestra presencia. Digo, nuestro método
de la ternura y la presencia en pandemia es exactamente eso. Hoy seguimos buscando, aquí están mis compañeros y compañeras de Casanova Movimiento, y hacen eso permanentemente, todo el conjunto de educadores, todos los compañeros de las organizaciones de los chicos del pueblo. Buscamos la manera de seguir abrazando, de seguir construyendo un abrazo a la medida, de seguir acompañando. Bueno, en algunos casos desde lo alimentario, desde la virtualidad, desde alguna actividad presencial, como hacemos todos, porque es imposible no vernos. Le buscamos la vuelta para encontrarnos, para compartir algo. Y todo con ese simple objetivo. Simplemente que los pibes y pibas sean protagonistas de sus vidas, de la vida en comunidad, y nosotros poder acompañar esos proyectos de vida. ¿Sí? Queremos proyectos de vida en contra de los proyectos de muerte que propone muchas veces el barrio, la desigualdad, la pobreza en la que estamos sumergidos. Y en esto del protagonismo de nuestras pibes y pibas y de cómo hacer sentir este abrazo a la medida, hoy me está acompañando aquí un compañerito que es Lionel Soria, nuestro Lío. Así que, sí, digo, para mí, para nosotros es muy importante que Lío pueda contarnos cuál es la relevancia de estos espacios, qué sienten los pibes al estar en estos espacios, y hablo de representación en todas las casas, porque el trabajo con todas las organizaciones de los chicos del pueblo está hermanado por esta ternura y esta presencia. Así que bueno, quiero darle la palabra a Lío. A ver si está por ahí. Ahí Lío está. Ahí lo vemos. Hola, ¿cómo están? Hola, Mucha ¿cómo más fuerte están? que yo. ¿Cómo están? Yo soy Lionel Soria. Soy parte de Casa Joven de Casanova Movimiento. Y yo vengo a hablar en parte de todos mis compañeros y compañeras de Casanova. Yo pienso que Casanova es un lugar donde todos y todas nos podemos expresar según nosotros queramos. Todos somos libres de hacer las cosas que nos gustan, porque no hay nadie que nos obligue o nos diga que tenemos que jugar a algo. Si nosotros queremos jugar a algo, nosotros somos libres de hacerlo. Si nosotros, por ejemplo, queremos jugar al fútbol, somos libres de poder jugar al fútbol. No hay nadie que nos impida jugar a algo que nosotros nos guste hacer, como en danza, que yo iba y en vez de que se burlen, porque, por ejemplo, si alguien se burla, no tendría que hacerlo porque es algo que le gusta a un nene. Si le gusta a un nene bailar, es porque le gusta bailar. Pero acá en Casanova no nos burlamos porque todas las personas saben que las cosas que hacemos es porque nos gustan y no es porque nos da ganas nomás hacerlo. Por eso, y eso es lo que pienso yo de Casanova Movimiento. Gracias, Lío. ¿Qué mejor ejemplo de que este libro está vivo y es puro presente, ¿no? Yo decía recién, es un libro que llega hasta ayer, es un libro que tiene la historia fresca. Recién Damián hablaba de los proyectos de muerte. Bueno, venimos de una, lo digo en términos del libro, en los términos que lo dice el libro, una oleada neoliberal. La oleada neoliberal de lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio, entre otras cosas, hizo que las organizaciones de los chicos del pueblo volvieran a encontrarse. Este es otro de los capítulos importantes del libro. En el 2019 se reúnen las organizaciones de los chicas y chicos, chiques del pueblo, y esa X es muy significativa de los tiempos. Si están recorriendo el PDF, los llevo a la página 76, que aparece un nuevo documento que reivindica esas raíces históricas, que incorpora las consignas históricas, pero que también incorpora nuevas, y que incorpora también otras consignas históricas, además de las que mencionabas antes. Bajen las armas, y ahí está de vuelta el 2001, y está el Pocho Leprati. También aparece ese ningún pibe nace chorro, forjado en los debates de una época de la que quizás no habla demasiado el libro, pero que fue muy importante ese octubre del 2008 con la recurrencia
de los debates por la baja de la edad de imputabilidad, donde de vuelta toda esta militancia tuvo que salir a poner su voz y a decir con certeza de qué modo pensamos y de qué modo concebimos la niñez. Y entonces uno encuentra en ese documento las banderas históricas del movimiento y la incorporación también de organizaciones más jóvenes y también de nuevas temáticas. Leo una línea, por ejemplo, dice: hay pibes a quienes no se conoce su identidad, no se reconoce su identidad de género, obligados a ser y a vincularse tal como ordenan los mandatos. Y ahí sí uno quizás ve pasar esos años que separan el 87 con el 2019, y es interesante pensar cómo el movimiento crece, se alimenta de otros movimientos. Y para hablar de los chicos del pueblo, de les chiques del pueblo hoy, queríamos invitar a Manuela Mendi, y ya que traía esta cita y estas ideas y esa X de los chicos, le quería preguntar a Manuela, por ejemplo, cómo el movimiento, cómo las organizaciones de los chicos del pueblo se han enriquecido con la mirada de los feminismos. Buenas, ¿cómo andan a todos? Hola, y todas? Manuela. Gracias, un gusto estar acá. Bueno, creo que un poco nos ha pasado a las nuevas generaciones que conocimos esta historia que están contando y que está relatada en el libro, y nos enamoramos de esa historia, y esa fue también la fuerza para impulsarnos a pensar un nuevo espacio, un espacio que retome esa historia, que la actualice y que también se enriquezca con estos nuevos aportes. Creo que de ese enamoramiento que nos produjo las nuevas generaciones habla de esa potencia de esa historia, ¿no? De esa fuerza de los proyectos y las obras que fueron construyendo a lo largo de décadas, y que hoy las nuevas generaciones también tenemos la responsabilidad, o sentimos que tenemos la responsabilidad de actualizarla. Y ahí entran obviamente muchos debates en ese sentido, y la alegría también de encontrarnos con grandes referentes, grandes personas que están abiertas también a escucharnos, a quienes somos más jóvenes, y a verse atravesados y atravesadas por estas nuevas preocupaciones, estos nuevos debates, estos nuevos posicionamientos también, ¿no? Así que ese nombre claramente evidencia eso, ese diálogo y esa posibilidad de construir una nueva historia. Hoy seguimos teniendo la identidad muy atravesada por el encuentro, esos encuentros en donde reforzamos y construimos la identidad, y fueron ahí en esos encuentros desde el 2018 que fuimos pensando cómo, de qué manera seguir transitando la historia, ¿no? Actualizándola y seguir recorriéndola, y hacia dónde. Así que esos encuentros nos identifican, esos diálogos permanentes entre los compañeros y las compañeras, eso es muy identitario de chicos y chicas del pueblo, ese diálogo y ese vínculo desde la ternura. Cuando nosotros hablamos de la ternura como categoría política, de la ternura como método, hablamos de la ternura en tanto el vínculo que construimos con los pibes y las pibas en cada una de nuestras organizaciones, pero también en la forma de vincularnos, en la forma de vivir. Nosotros creemos que la ternura es el método, pero también es el destino, es hacia dónde queremos ir, habla de ese país que queremos construir. Sabemos, las nuevas generaciones, que se han conquistado muchísimas cosas, ¿no? que las luchas no fueron en vano, pero que hay mucho por seguir conquistando y transformando, y estamos seguros y seguras que es desde ahí, desde la ternura, que posibilita la escucha y que posibilita la transformación de una historia, pero también de nuestras propias realidades, ¿no? en el cotidiano. Creo que un poco es eso lo que nos pasa hoy. Y el libro da cuenta de esos diálogos y de esos aprendizajes y de la profundidad que tienen esos aprendizajes que vienen de la ternura. Ahí estaba mirando en el chat que se discutía si tiene que ser o no. Sí, tiene que ser texto de estudio, le decían a Damián. Tiene que ser texto de estudio. Y tiene que ser también, me parece, bueno, es la historia del movimiento, lo decíamos antes sobre los 80, tiene que ser insumo para las políticas públicas. Digo, las organizaciones, la comunidad organizada ha generado herramientas, ha generado conocimiento, ha dado pistas de por dónde tienen que ir las políticas públicas. Y acá hay muchas personas, además, que, bueno, son difíciles de clasificar, ¿no? Digo, Claudia es diputada nacional y es militante del movimiento. Está por ahí también Janina Aramberti, que es concejal de la Ciudad de La Plata en este momento, pero es una militante de la niñez también.
bueno, tenemos un montón de nombres para traer, pero digo, traigo esto porque el libro, y nos metemos en una última parte del libro, que es la necesidad de una agenda de trabajo con el Estado, la necesidad de políticas públicas, la necesidad también de una agenda legislativa, de una nueva agenda legislativa, ¿no? Porque derribar el patronato fue una primera agenda legislativa. Hay otras, hay una necesidad de reconocer las organizaciones populares y comunitarias como tales, eso implica regímenes tarifarios, impositivos, laborales específicos, y en eso aparece, y es un capítulo central del libro, la necesidad del reconocimiento del trabajo comunitario. Y hoy en esta formulación tan propia del movimiento que dice, es amor y es trabajo. Y en esa necesidad de reconocimiento del trabajo comunitario ha ayudado mucho a pensar, hay conceptos muy claros en el libro del Pelado Rosso, de Andrés Rosso, de FM Chalet, que lo menciona ahora santafesino, a propósito de que recién traíamos la memoria también, que él siempre nos puede compartir del Pocho Leprati, pero quería que también Andrés nos contara de ese desafío pendiente, dice el libro, que es el reconocimiento del trabajo comunitario. Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente. Bueno, sí. Bueno, mi nombre es Adrián. Adrián Rosso. Ay, perdón. Es por ser el pelado. El pelado te oculta el nombre. Exactamente. Pero sí, tiene que ver con este reconocimiento de que el amor es trabajo también. Y uno de los mayores problemas que tenemos, los que hemos abrazado esta causa, que no solamente la causa de los pibes, sino son nuestra propia forma de vida, tiene que ver con esta cuestión de que los compañeros y compañeras muchas veces, más allá de la militancia y de la vocación de servicio que tienen, muchas veces tienen que dejar de lado o dedicarle menos tiempo porque empiezan a tener familia y demás, y tienen que encontrar otro trabajo. Entonces, para nosotros este amor también es trabajo, más allá de militancia y compromiso. Y desde ahí que nosotros apuntamos desde las organizaciones comunitarias a que se reconozca el trabajo de todos los hacedores que diariamente y cotidianamente están poniendo su compromiso, su cuerpo, su quehacer diario en las instituciones de los barrios. Y somos cientos o miles de compañeros y compañeras que construimos patria y solidaridad y que trabajamos siempre por un mundo más justo. Pero es injusto para nosotros, para nuestras propias familias, que tengamos que dejar esto que tanto nos gusta por conseguir un trabajo mejor, que no nos gusta muchas veces el trabajo que conseguimos. Entonces, desde ahí, desde esa agenda legislativa, es que nosotros, a través de Claudia y de todas las compañeras y compañeros en la Cámara de Diputados, es que estamos impulsando esta ley para que sea un trabajo reconocido, digamos, que amar también es trabajar. Y hay una frase que yo quiero rescatar del libro que me gustó mucho. En una de las primeras páginas habla de que creo que los guaraníes, cuando le ponían nombre a los niños, hablaban algo así de que esa persona, ese niño que venía al mundo, empezaba a ser alguien para alguien. Y eso me parece una frase maravillosa, porque es un espejo, porque esos niños, y lo relaciono con la frase de Galeano que hablaba de los nadies, esos que muchas veces cuando se tienen en cuenta, solo se tienen en cuenta para hacer números en algunos índices de pobreza y nada más. Esos chicos, esos niños, esas infancias, empiezan a ser alguien y se sienten reconocidos en nosotros. Pero también como espejo, nosotros empezamos a ser alguien para esos niños. Nosotros construimos, y una de las cosas que siempre hablamos con Claudia, con Quique, con Susana, es que en realidad nosotros armamos proyectos de vida, pero también son nuestros propios proyectos de vida. Y en ese propio proyecto de vida nuestro es importante que desde el Estado se reconozca esto como un trabajo que nosotros elegimos, que lo militamos, pero que también lo queremos sostener. Así que
Gracias a Damián, gracias a Claudia por este primer tomo del libro, porque esto es un libro que va a continuar, porque la historia la seguimos escribiendo, y ojalá, es nuestra utopía, que alguna vez podamos escribir el último tomo y que nuestras infancias, nuestros niños no necesiten de nosotros, porque está la sociedad para cuidarlo en general. Gracias, Adrián. Arrancaste diciendo se me escucha, y yo te contestaría, ojalá se te escuche. Ojalá se escuchen estas voces en todos lados, ojalá, ya que estamos cruzando banderas y movimientos, que esa agenda legislativa del movimiento de los chicos del pueblo, de las organizaciones de las chiques del pueblo, que sea ley, y que sea ley esa agenda de niñez y comunidad que dicho así, y me lleva al 2020, invitaría a hablar a una diputada nacional, pero que también es la autora del libro, así que le quiero dar de vuelta la palabra a Claudia Barnaza, que además sé que tiene ahí algunos saludos de legisladoras y legisladores, y que me parece que quiere forzar a hablar a alguno más que tuvo mucho que ver con estas luchas. Bueno, gracias. Y aparte, tratando de ser muy breve, tanto yo como los saludos que voy a pedir o las reflexiones que voy a pedir, porque sé que vos y Paula tienen una sorpresa ligada a la historia del movimiento, alguna canción que vamos a cantar juntos de aquellas marchas, pero quería contarles que Jimena López se tuvo que ir por algo que quiero decirlo abiertamente, porque está cerrando listas, porque nosotros hacemos política. Orgullosamente hacemos política. Así que bueno, la leí tarde, no logré hacer que Jimena saludara. Jimena es una gran aliada en la bicameral de niñez, de la agenda niñez y comunidad, de la agenda que no sé si todos saben, tiene una ley de reconocimiento de las organizaciones comunitarias y de las respuestas comunitarias respecto de versus las respuestas institucionales, de los institutos oficiales, y tiene una ley referida al reconocimiento de los trabajadores. Una gran aliada, Jimena, y me pedía disculpas por esto. Y también tenemos muchas alianzas, Laura Russo de la Comisión de Niñez, con Paola Besbesian, y también, no quiero dejar de nombrar, que me pidió disculpas recién por no poder entrar, no quiero dejar de nombrar a María Rosa Martínez, una gran militante de las organizaciones comunitarias y de los cuidadores y cuidadoras de la Casa Común. Así que en nombre de ellas les cuento que nosotras transitamos el camino de la política porque nos sentimos representantes de esta voz. Cuando juré por los chicos del pueblo, me prometí a mí misma que esa banca iba a ser la banca de la organización popular que tenía una respuesta para las infancias, y esas respuestas tenían que ser ley. Quería saludar también a Tony Fenoy, que ha sido un gran compañero de camino. Está también Kelly Olmos, no quería dejar de nombrarlos. Quería que todos reconociéramos en Margarita a las mujeres de la militancia de los 70, detenidas, desaparecidas, que sufrieron la cárcel y que después florecieron en jardines, en radios. Gracias, Margarita, por eso. Sos una maestra para todos nosotros. No quería dejar de nombrar que en la historia de este libro está la historia de Miguelito Pepe, está el gran pedagogo Antón Macarenco, la experiencia de los pioneros cubanos. Digo, hay mucho más que no lo estamos contando acá porque no hay tiempo. Pero si te parece, hay dos referencias importantísimas para mí de este camino que me gustaría que fueran los últimos saludos de cierre, antes de pasar al número, a una marcha muy querida por nosotros que vamos a cantar junto con su autor. Así que si están por allí, Ana Cafiero, otra militante de la ternura, y Norberto Liski, nos gustaría tener su palabra. Empezamos por Anita, ¿estás ahí? Claro, lo que pasa es que no sé si le dije a Ana que le iba a pedir esto. Empezamos por Norberto Liski, a ver. Gracias, Claudia. 2 minutos para decir primero la alegría de saber que tanto Damián como vos han puesto en marcha este libro, que como lo dijeron varias compañeras y compañeros, es el comienzo de reconstruir historias y de construir nuevas historias. Y yo me detengo medio minuto para decir
que tenemos por delante fuertes desafíos que no están tan explicitados como sería mantener la pelea con los conceptos y las herencias del patronato. El neoliberalismo del último periodo nos trajo nuevos desafíos y creo que el movimiento de Chicos del Pueblo seguramente los tiene que estar asumiendo. Entre el año 2016 y 2019, la provincia de Buenos Aires fue sometida a un gran experimento neoliberal en materia de niñez, encabezada por un señor cuyo nombre es muy actual, es Facundo Manes. Facundo Manes reinventó el neoliberalismo en la perspectiva de la niñez, desplazando la visión de derechos que se había podido reconstruir desde el año 2013 en adelante, y suprimiéndola por la visión meritocrática del capital mental. Esa es la fórmula neoliberal del tiempo que tenemos por delante para combatir, que ingresó críticamente en el campo de la educación y no tuvo las suficientes marcas de resistencia, que pasa insensiblemente y casi genera atracciones desde el punto de vista intelectual, y profundas desigualdades penetran en el mundo de la niñez. Digo esto porque, como corresponde al movimiento de niños del pueblo, no permite fácilmente que se estén contrabandeando criterios y consignas. Y fácilmente este momento histórico tiene que poner en debate precisamente que lo más rico de nuestra historia, la que precede al movimiento de niños del pueblo y la que asumió el movimiento Niños del Pueblo y la que se recuperó en los últimos años, puso de manifiesto que era posible vencer las teorías neoliberales, que el patronato desterrado en la normativa no implica que no se recree bajo nuevas fórmulas. Tenemos claro por delante un profundo debate político y estaríamos descuidando a nuestros pibes y pibas si creyéramos que este debate por sí mismo se va a resolver. Tenemos que necesariamente hacerlo público, ingresarlo en la agenda política, y en los tiempos que vienen seguramente tiene que ser objeto de enorme grado de debate público. Así que me parece que en esto, aprovecho esos 2 minutos, Claudia me inspiró con su recuerdo de que no somos ajenos a la política cuando afirmamos nuestro compromiso con los niños, niñas y adolescentes. No somos ajenos a la construcción de un Estado garante de derechos. No estamos tomando distancia con el compromiso histórico de nuestra nación en su condición de integración latinoamericana. Y entonces creo que el libro, el cual será un gran placer leerlo completo, tenemos la necesidad de que lo sigamos escribiendo con los nuevos desafíos que se nos plantean en estos tiempos. Muchas gracias, Claudia, muchas felicitaciones, Damián, y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, y para quienes no lo conocen a Norberto, él es una gran referencia en el campo de los derechos humanos, un médico de la matanza, y además una gran referencia en las infancias, protagonista involuntario del libro Nunca Más,
y su historia vale la pena ser conocida para quienes no la conocen. Y para dar pie al cierre, quiero dejar de saludar en la figura de Marité Vilas, que la vi por ahí, a Elvio Metone, que pasó un COVID muy duro, que lo fuimos acompañando, nuestro querido hermano. Y en la figura de Marité y de Elvio quiero saludar a los hogares convivenciales, a las respuestas convivenciales, porque son las menos comprendidas, las que están peor interpretadas por muchas veces por sedes administrativas y judiciales. No somos dispositivos, no somos operadores, no somos abordajes, somos casas de la pedagogía de la presencia. Por eso no diseñamos planes de egresos. En todo caso, acompañamos el pasaje a la vida adulta. Recuperemos las palabras de nuestro pueblo y las palabras de la crianza comunitaria. Vaya mi palabra final para las respuestas de convivencia, que son quizás las menos comprendidas en este tiempo y por las cuales tenemos que seguir batallando. Así que un abrazo muy fuerte, hermana, un abrazo muy fuerte a Marité y en la figura de ella al querido Elvio Metone. Dicho esto y pidiendo 1000 disculpas, acá me dice Ana Cafiero que está en un vehículo, que por eso no quiere hablar, que nos está escuchando, nos está siguiendo, pero ya van a ver toda la historia con la mamá de Ana Cafiero, con Ana Goitía de Cafiero, toda la historia cercana que tiene el movimiento Chicos del Pueblo con Ana Goitía de Cafiero. Yo quería que recordara eso, pero bueno, está en este momento en tránsito. Así que dicho todo esto y agradeciendo y pidiendo disculpas por todos los que podrían haber hablado, prefiero darle la palabra a Paula y a Dani, que van a presentarnos el momento final. Bueno, yo me despido de la entrevista, le voy a dejar a Paula que presente la última sorpresa, que tiene que ver con muchas de las... Claudia decía muchísimas cosas, no llegamos a contar del libro. Bueno, al pasar mencionamos ese vínculo tan intenso del movimiento con el sindicalismo, con la Central de Trabajadores de la Argentina, que acompañó tantos encuentros a lo largo de la década del 90 también. En uno de esos encuentros, ese año tan fundamental en la lucha, que fue el 97, cuando llevaba 80 días la carpa blanca de los docentes ahí en la Plaza de los Dos Congresos, en Mar del Plata se producía el 5º encuentro de educadores populares del movimiento, y desde ese día, desde ese 22 de junio de 1997, el movimiento de los Chicos del Pueblo tiene una banda sonora, y ese es el final que le voy a dejar a Paula presentar, y gracias por haber compartido esta conversación entre todos nosotros y nosotras. No quiero dejar de saludar a la querida Kelly Olmos, una economista nacional y popular que nos acompaña desde siempre. Ahora sí, Paula. Bueno, yo empiezo también a despedirme. Quiero agradecer al Instituto Patria por permitirnos, por prestarnos su casa, que también es casa de Claudia, para hacer esta presentación, fundamentalmente porque hay algo que es muy importante para nosotros. Nosotros, los integrantes de las organizaciones de los Chicos del Pueblo, creemos profundamente en la ternura como categoría política. Esa es nuestra principal bandera. Así que quiero darle la bienvenida a Darío Witt, que... Perdón, Paula, Paulita. Hablando de la Casa Patria, están presentes también, y no quiero dejar de saludarlas, Yamila Zavala Ortiz y Judith Said, que son de la casa, Bien. que nos están acompañando. Ahora sí vamos con Darío. Darío, ¿andás por aquí? Hola, ¿qué tal? Hola, compañero querido. ¿Qué tal, qué tal? Una sorpresa para este final, y yo ahora estoy pegando en el chat, van a ver, está la letra completa de nuestra marcha, la marcha de los Chicos del Pueblo. Sí. Y los invitamos a todos a cantarla junto con Darío, ¿no es así, Darí? Sí, cómo no. Y bueno, primero agradecerles, me da una alegría ver a gente que hacía mucho que no veía, recordar esto de hace tantos años, y fue efectivamente allá en el 97. Quiero primero, bueno, agradecer a Claudia Bernaza, acá a Damián, a Rita Cortese, al Instituto Patria, a Oscar Parrilla, a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, a todas las compañeras, compañeros
a Carlitos Cajade, y recordarlo no solamente porque lo han recordado, sino porque él fue el inspirador de que grabemos esta marchita. Y fue el primero que la escuchó. Yo la tenía guardada hacía varios meses, y él cuando la escuchó dijo, tenés que grabarla, tiene que ser nuestra canción. Así fue que se ve esta canción. La llevé a aquel encuentro de Mar del Plata. Una de las cosas que nos pasó a todos los que estábamos militando, es que no sabíamos que éramos tantos. Generalmente cuando estás trabajando en un barrio, en un lugar, o militás, no sabes no sabíamos que éramos tantos. Y bueno, nos faltaba una canción, decía Cajade. Y bueno, se ve que pasó esto porque se la llevó en un cassette virgen con una sola canción, así se la empezaron a regrabar y así se llevaron esta marchita. Y ahí va. Ahora vamos a abrir todos los micrófonos para que la cantemos entre todos. Espera, Paula, no, todavía no. Vamos a escucharla primero. Llegan cantando, llegan soñando, son chicos del pueblo, quieren vivir. Llegan cantando, van despertando, son chicos del pueblo, quieren vivir. Defender la alegría, defender el amor, les cuesta la vida, sí señor. Llegan cantando, llegan luchando, son chicos del pueblo, quieren vivir. Llegan cantando, están llamando, son chicos del pueblo, quieren vivir. Los pibes son la vida, son los ojos de Dios, son la mano tendida al amor. Llegan marchando, se van sumando, son chicos del pueblo, quieren vivir. ¿O será que somos todos chicos del pueblo? Somos chicos del pueblo, queremos vivir, queremos un país más justo. A ver, somos chicos del pueblo, queremos vivir, queremos un mundo más justo. Somos chicos del pueblo, queremos vivir, queremos vivir. Gracias, Claudia. Somos chicos del pueblo. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, compañeres. ¡Queremos vivir! Gracias.
gracias. Ahora a la sí, memoria de gracias. todos. A la memoria de es muy emotivo para mí recordarla, cantarla. Recuerdo que la cantaron miles de personas. Yo estaba en el absoluto anonimato, como ahora también, pero en aquel momento lo viví en esas miles de personas. Ya digo, no sabíamos que éramos tantos. Desde Casa María Pueblo va un saludo, desde la casa de Axel también va un saludo, y con la confirmación de que, bueno, el Flaco Malachetti y Carlitos Cajade estarían militando acá con nosotros. Un saludo grande a Quique Spinetta, a José Luis Arana, de la casita de los pibes acá de Villalba. Gracias, Darío. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado. Las quiero, los quiero, les quiero mucho. Gracias, Darío. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a cerrar, si les parece, la transmisión con el Facebook del Instituto Patria. Nos quedamos, vamos a abrir los micrófonos y en todo caso, ahora sí, Paula, vamos por tu idea. Mientras nos vamos saludando, ahora vamos por la idea de que con los micrófonos abiertos quizás podamos cantar de nuevo. Un saludo muy especial a los que nos acompañaron hasta acá. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que la tenemos que cantar entre todos. Así la aprendemos todos. Dale, vamos a saludarnos y después hacemos una segunda vuelta. Cariños. Gracias, Gracias, compañeras. Cuídense. Gracias. Chao a todos. Gracias. Chao, gracias. Le pongo música de fondo. Gracias a todos. Dale, con música de fondo de Darío, vamos. Gracias, Dani Badenes. Gracias, Dani, muchas gracias. Dani, gracias, qué hermosos hijos. Gracias, Daniel. Gracias. María Rosa, no te vi, María Rosa de la obra de Farinello. Gracias por estar ahí. No. Un abrazo a la obra del padre Luis Farinello. Gracias, Claudia. Gracias a todas, a todos. Felicitaciones, Claudia. Carlos Vilas, gracias por estar. Gracias. Margarita, te abrazo. Gracias, Claudia, gracias. Anita.